El sol de octubre se alzaba implacable sobre el territorio de Arizona, convirtiendo la tierra en un horno que parecía no tener fin. Elena Mendoza presionó su mano contra el vientre abultado, sintiendo cómo la vida que crecía dentro de ella se movía inquieta, como si pudiera percibir el peligro que se cernía sobre ambas. «Fuera de mi casa». La voz de Thomas resonó como un trueno desde la puerta de la cabaña de madera que habían construido juntos 3 años atrás. Sus ojos, antes tiernos cuando la cortejaba en Santa Fe, ahora brillaban con una crueldad que Elena había aprendido a temer. «No quiero verte nunca más». Elena se estremeció, no por el frío matutino, sino por la certeza de que esta vez no había vuelta atrás. Durante meses, Thomas había estado bebiendo más whisky del que podía permitirse, perdiendo dinero en el salón de Tombstone y regresando a casa con los puños cerrados y la rabia bullendo en su pecho. Pero nunca había llegado tan lejos. «Thomas, por favor», suplicó, su voz apenas un susurro. «Estoy embarazada, es tu hijo». «¿Mi hijo?». Thomas escupió en el suelo polvoriento. «No sé de quién es esa criatura, pero no es mía. Una mujer decente no habría estado hablando con esos malditos apaches en el mercado». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Era cierto que había intercambiado algunas palabras con una mujer apache que vendía hierbas medicinales, pero solo porque necesitaba algo para las náuseas del embarazo. En este territorio hostil, donde los conflictos entre colonos y nativos eran constantes, incluso la más mínima interacción era vista como una traición. «Solo le compré té de manzanilla», murmuró Elena, tocando instintivamente la pequeña bolsa que aún guardaba en su delantal. «Nada más». Thomas avanzó hacia ella con pasos pesados, sus botas resonando contra la madera del porche. Elena retrocedió, sabiendo por experiencia que cuando Thomas fruncía el ceño de esa manera, los golpes no tardarían en llegar. «No quiero excusas», gruñó, señalando hacia el horizonte donde las montañas se alzaban como centinelas silenciosos. «Tienes 5 minutos para tomar lo que puedas cargar. Después no quiero volver a verte». Elena miró hacia la cabaña que había sido su hogar, donde había cocinado cientos de comidas, donde había cosido ropa para Thomas, donde había soñado con criar a sus hijos. Todo se desvanecía como el humo en el viento del desierto. Con manos temblorosas, empacó lo esencial en una manta vieja, algo de comida seca, su rosario, la fotografía de sus padres fallecidos y el pequeño frasco de aceite de oliva que había traído desde Santa Fe. Thomas la observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, impaciente. «¿A dónde se supone que voy a ir?», preguntó Elena, cargando el bulto en su espalda. «No es mi problema», respondió Thomas, girándose para entrar en la casa. «Deberías haber pensado en eso antes de fraternizar con los salvajes». Elena se alejó de la cabaña con pasos lentos, volviéndose una sola vez para ver cómo Thomas cerraba la puerta de golpe. El sonido resonó en sus oídos como una sentencia final. Estaba sola en el mundo, embarazada, sin dinero y sin refugio, en uno de los territorios más peligrosos del oeste. El camino hacia el pueblo más cercano, Red Rock, era de 30 millas a través del desierto. Elena sabía que no llegaría a pie, especialmente en su estado, pero tenía que intentarlo. Quizás alguien en el pueblo tendría compasión de una mujer en su situación. Caminó durante horas bajo el sol abrasador. El paisaje se extendía infinito ante ella. Cactus saguaro que se alzaban como brazos suplicantes hacia el cielo, arbustos de creosota que desprendían su aroma amargo y rocas rojas que parecían sangrar bajo la luz intensa. El único sonido era el crujir de sus pasos sobre la arena y el ocasional graznido de un cuervo. A medida que avanzaba, Elena comenzó a sentir los primeros signos del agotamiento. La sed era intensa y la pequeña cantimplora que había tomado estaba ya medio vacía. El bebé se movía cada vez más, como si protestara por la caminata forzada. «Tranquilo, pequeño», murmuró Elena, acariciando su vientre. «Encontraremos un lugar seguro, te lo prometo». Pero sus fuerzas se desvanecían rápidamente. El embarazo ya había debilitado su cuerpo y la falta de comida adecuada durante las últimas semanas. Thomas había estado gastando el dinero en alcohol en lugar de provisiones, la había dejado frágil. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano.
Al caer la tarde, Elena se desplomó junto a un grupo de rocas que ofrecían algo de sombra. Sus labios estaban agrietados, sus manos temblaban, y sentía que el mundo giraba a su alrededor. Había caminado quizás 8 millas, pero Red Rock seguía siendo un punto lejano en el horizonte. «Por favor, Dios», susurró, apretando el rosario entre sus dedos, «no dejes que mi hijo muera por mis errores». La noche cayó sobre el desierto como un manto negro tachonado de estrellas. Elena se acurrucó contra las rocas, usando su manta como cobertor. Los sonidos nocturnos del desierto la rodeaban, el aullido lejano de los coyotes, el susurro del viento entre los cactus, el crujido de pequeños animales moviéndose en la oscuridad. No pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba, cada sombra parecía moverse amenazadoramente. Sabía que había víboras de cascabel en la zona y que los pumas bajaban de las montañas en busca de presas. Una mujer sola y débil era un objetivo fácil. Al amanecer, Elena intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. La deshidratación había hecho estragos en su cuerpo y sentía contracciones leves pero constantes en el vientre. Terror se apoderó de ella al comprender que podría estar entrando en trabajo de parto prematuro. No ahora», murmuró, luchando por ponerse de pie. «Es demasiado pronto». Logró caminar apenas unas yardas antes de caer nuevamente. Esta vez no pudo levantarse. Elena yacía sobre la arena caliente, mirando el cielo que se extendía infinito sobre ella. Las lágrimas habían dejado de fluir. No le quedaban fuerzas ni para llorar. Fue entonces cuando escuchó los cascos de un caballo acercándose. Con gran esfuerzo, levantó la cabeza y vio una figura aproximándose. Por un momento su corazón se llenó de esperanza. Quizás era un viajero que podría ayudarla. Pero cuando la figura se acercó lo suficiente, Elena se dio cuenta de que no era un colono. Era un hombre nativo americano, montado en un caballo pinto, vestido con pantalones de cuero y una camisa de algodón. Su cabello negro estaba trenzado con cuentas de turquesa, y sus ojos oscuros la observaban con una expresión que Elena no pudo descifrar. Por un momento, ambos se miraron en silencio. Elena había escuchado historias terribles sobre los apaches, sobre su ferocidad en la guerra y su supuesta crueldad con los prisioneros. Pero este hombre no parecía amenazante. Había algo en su mirada que transmitía compasión. El apache desmontó de su caballo y se acercó lentamente, con las manos visibles para mostrar que no portaba armas. Elena quiso retroceder, pero no tenía fuerzas para moverse. «Agua», murmuró Elena en español, y luego intentó en inglés. «Water, please». El hombre asintió y regresó a su caballo, de donde tomó una calabaza decorada con símbolos pintados. Se arrodilló junto a Elena y levantó suavemente su cabeza, acercando la calabaza a sus labios. Elena bebió ávidamente, sintiendo cómo el agua fresca revivía sus fuerzas. Nunca había probado algo tan dulce, tan salvador. El hombre esperó pacientemente hasta que ella terminó de beber. «Gracias», susurró Elena, mirando a los ojos del extraño que había salvado su vida. El apache observó su estado, el vientre abultado, las ropas empolvadas, los labios agrietados. Dijo algo en su idioma, palabras que Elena no entendía pero que sonaban gentiles. Luego se levantó y silbó suavemente. Otros 2 jinetes emergieron de detrás de unas rocas, también apaches. Elena sintió una punzada de miedo, pero el primer hombre hizo un gesto tranquilizador con su mano. Los 3 hombres conversaron brevemente en apache, y luego 2 de ellos se alejaron al galope. El que había encontrado a Elena se quedó con ella, ofreciéndole más agua y un poco de carne seca que llevaba en sus alforjas. No hablaron. El idioma era una barrera, pero los gestos eran universales. Compasión, cuidado, protección. Elena se sintió abrumada por la bondad de este extraño. Todas las historias que había escuchado sobre los apaches se desvanecían ante la realidad de este hombre que no pedía nada a cambio de su ayuda. Había sido su propio esposo, un hombre civilizado y cristiano, quien la había expulsado sin piedad, y ahora un salvaje la estaba salvando la vida. Los otros 2 apaches regresaron con una travois, una especie de camilla hecha de postes y pieles que se arrastraba detrás de un caballo. Con cuidado infinito,
levantaron a Elena y la colocaron sobre la cómoda superficie acolchada. ¿A dónde me llevan?, preguntó Elena, aunque sabía que no entenderían sus palabras. El apache que la había encontrado montó su caballo y se colocó junto a la travois. Tocó su pecho con la mano y dijo: «Aiyana». Elena comprendió que era su nombre. Ella hizo lo mismo: «Elena». Aiyana asintió y señaló hacia las montañas lejanas. Elena entendió que la llevaban a su poblado, a su gente. Por primera vez en muchos días se sintió segura. Mientras la travois se deslizaba suavemente sobre el terreno desértico, Elena observó el paisaje con nuevos ojos. Ya no parecía hostil e infinito, sino majestuoso y lleno de vida. Vio lagartijas que se escabullían entre las rocas, pájaros que construían nidos en los cactus, flores silvestres que crecían en los lugares más inesperados. «Gracias», murmuró Elena, mirando a Aiyana, que cabalgaba silenciosamente junto a ella. «Gracias por salvarme». Aunque él no entendía sus palabras, Aiyana pareció comprender el sentimiento. Asintió una vez y siguió cabalgando hacia las montañas, llevando consigo a una mujer que había perdido todo y que ahora, sin saberlo, estaba a punto de encontrar una nueva familia en el lugar más inesperado. La aldea apache apareció ante los ojos de Elena como un oasis de vida en medio del desierto. Construida en un valle protegido entre las montañas, las wickiups, viviendas tradicionales hechas de ramas y pieles, se extendían en un semicírculo perfecto. Humo azul se alzaba de los fogones y Elena pudo percibir el aroma de la comida cocinándose, un contraste marcado con el aire seco del desierto. Los habitantes de la aldea se acercaron lentamente cuando la comitiva llegó. Elena sintió docenas de ojos observándola con curiosidad y cautela. Nunca había estado tan cerca de tantos apaches, y su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y fascinación. Aiyana desmontó de su caballo y habló rápidamente con una mujer mayor que parecía tener autoridad en el grupo. La mujer tenía el cabello gris trenzado con cuentas de plata, y sus ojos astutos evaluaron a Elena con una mirada que parecía ver más allá de la superficie. «Nasha», dijo Aiyana señalando a la mujer mayor. Luego señaló a Elena. «Elena». Nasha se acercó a la travois y examinó el estado de Elena con manos expertas. Tocó su frente para verificar si tenía fiebre. Observó sus labios agrietados y luego colocó una mano suave sobre su vientre abultado. Dijo algo en apache que sonó como una pregunta, y Elena asintió, comprendiendo que le preguntaba sobre el bebé. «Sí», murmuró Elena en español. «Embarazada, baby», añadió en inglés, esperando que entendieran. Nasha asintió y dio órdenes rápidas. Varias mujeres jóvenes se acercaron y ayudaron a Elena a salir de la travois. Con cuidado infinito, la condujeron hacia una wickiup que había sido preparada específicamente para ella. El interior de la vivienda era sorprendentemente cómodo. Pieles suaves cubrían el suelo y una pequeña hoguera central proporcionaba calor y luz. Elena fue recostada sobre una cama hecha de pieles de búfalo, más cómoda que cualquier cosa que hubiera tenido en su propia casa. Una joven apache, que no podía tener más de 18 años, se acercó con un cuenco de cerámica lleno de un líquido humeante. La muchacha tenía ojos gentiles y una sonrisa tímida. Señaló el cuenco y luego su propia garganta, indicando que Elena debía beber. «Gracias», murmuró Elena tomando el cuenco. El líquido era una infusión de hierbas que tenía un sabor terroso pero reconfortante. Casi inmediatamente sintió que sus fuerzas comenzaban a regresar. La joven apache señaló hacia sí misma y dijo: «Jalona». «Jalona», repitió Elena, y luego se señaló a sí misma: «Elena». Jalona sonrió más ampliamente y salió de la wickiup, regresando poco después con más comida. Una especie de pan plano, carne seca especiada, y bayas silvestres que tenían un sabor dulce y refrescante. Elena comió lentamente, sintiendo como cada bocado la fortalecía. Mientras comía, Elena observó la vida de la aldea a través de la abertura de la wickiup. Los niños jugaban entre las viviendas, sus risas llenando el aire. Las mujeres trabajaban en diversos oficios. Algunas tejían cestas con fibras vegetales, otras preparaban pieles y un grupo cocinaba en grandes ollas de barro.
Los hombres se ocupaban de los caballos, reparaban armas y conversaban en círculos. Era una vida completamente diferente a la que Elena había conocido, pero había algo profundamente atractivo en la armonía con la que todos trabajaban juntos. No había prisa, no había gritos, no había la tensión constante que había caracterizado su vida con Thomas. Aijana apareció en la entrada de la Wikiup, acompañado por un hombre mayor que llevaba un collar de garras de oso y plumas de águila. La gravedad en su rostro y la deferencia que otros le mostraban indicaban que era el jefe de la tribu. «Cochise», dijo Aijana, señalando al hombre mayor. Elena había escuchado ese nombre antes. Cochise era famoso incluso entre los colonos, un líder apache respetado por su sabiduría y temido por su fiereza en la guerra. Pero viendo a este hombre de cerca, Elena vio principalmente cansancio en sus ojos, el peso de mantener a su pueblo seguro en tiempos peligrosos. Cochise habló con Aijana en apache y Elena pudo captar la intensidad de la conversación. Ocasionalmente, ambos hombres la miraban y Elena se preguntó si estaban debatiendo qué hacer con ella. Finalmente, Cochise se acercó a Elena y habló en un inglés entrecortado. «You, safe here, we protect». Las palabras fueron simples, pero el compromiso detrás de ellas era profundo. Elena sintió lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Thank you», respondió Elena. «Gracias». Cochise asintió solemnemente y salió de la Wikiup con Aijana. Elena se recostó en las pieles, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en meses. Por primera vez desde que Thomas la había expulsado, pudo relajarse completamente. Los días siguientes establecieron una rutina tranquila. Elena se recuperaba lentamente de su experiencia en el desierto y cada día traía nuevas fuerzas. Jalona se convirtió en su compañera constante, enseñándole palabras en apache y aprendiendo español a cambio. «Agua», decía Elena, señalando el cuenco. «Tú», respondía Jalona, la palabra apache para agua. «Tú», repetía Elena, y Jalona aplaudía con alegría. Nacha, la curandera de la tribu, visitaba a Elena regularmente para monitorear su embarazo. Con manos expertas palpaba el vientre de Elena, escuchaba los latidos del bebé y preparaba infusiones específicas para mantenerla saludable. Elena se sorprendió de lo avanzado que era el conocimiento médico de los apaches, muy superior a lo que había experimentado con el médico de Red Rock. Una tarde, mientras Elena descansaba fuera de su Wikiup, observó a Aijana trabajando con un grupo de jóvenes apaches. Les enseñaba a hacer puntas de flecha, y Elena quedó fascinada por la precisión y paciencia con la que trabajaba. Cada movimiento era deliberado, cada pieza de obsidiana era cuidadosamente tallada hasta lograr la forma perfecta. Aijana notó su observación y se acercó, trayendo consigo una pequeña pieza de turquesa que había estado tallando. Se la ofreció a Elena con una sonrisa. La piedra había sido tallada en forma de pájaro, con detalles increíblemente finos. Elena la recibió con reverencia, comprendiendo que era un regalo significativo. «Beautiful», murmuró Elena, y luego en español, «hermoso». Aijana asintió y señaló hacia el cielo, donde las águilas volaban en círculos. Luego señaló a Elena y a su vientre, y Elena comprendió que el pájaro representaba libertad y protección para ella y su bebé. Esa noche, Elena se unió a la tribu alrededor del fuego central para la cena comunitaria. Inicialmente se sintió cohibida, pero la calidez de la gente pronto la tranquilizó. Los niños la miraban con curiosidad y Elena les sonrió, haciendo gestos graciosos que los hacían reír. Un anciano apache comenzó a contar una historia, y aunque Elena no entendía las palabras, la cadencia y los gestos dramáticos la cautivaron. Jalona le susurró traducciones fragmentarias. Era una historia sobre un espíritu benevolente que ayudaba a los perdidos a encontrar su camino a casa. Elena se sintió conmovida por la historia. En cierto modo, ella misma había sido una perdida, y estos apaches la habían ayudado a encontrar, si no su hogar, al menos un refugio seguro. Después de la cena, Elena caminó por la aldea con Alona, quien le mostraba diferentes aspectos de la vida apache. Vio cómo las mujeres procesaban pieles usando técnicas que habían sido perfeccionadas durante generaciones,
Como los hombres fabricaban armas con una precisión que igualaba a cualquier herrero, y cómo los niños aprendían las tradiciones de sus ancestros a través de juegos y canciones. ¿Por qué me ayudan?, preguntó Elena a Jalona, mezclando español, inglés y las pocas palabras apache que había aprendido. Jalona pensó por un momento, buscando las palabras correctas en su inglés limitado. Apache way. Help who need help. You need help. Era una explicación simple pero profunda. Elena había crecido escuchando que los apaches eran salvajes sin moral, pero estaba descubriendo que tenían un código de honor más sólido que muchos de los civilizados que había conocido. Una semana después de su llegada, Elena se sintió lo suficientemente fuerte como para ayudar en las tareas diarias. Insistió en contribuir de alguna manera, sintiéndose incómoda de ser simplemente una receptora de caridad. Nasha la puso a trabajar preparando hierbas medicinales, una tarea que no requería esfuerzo físico, pero que era importante para la tribu. Elena descubrió que tenía un talento natural para la medicina herbaria. Su experiencia cuidando a Thomas durante sus enfermedades le había enseñado algo sobre remedios, y ahora aprendía técnicas más sofisticadas de Nasha. Juntas, preparaban ungüentos para cortes, infusiones para dolores y polvos para purificar heridas. Un día, mientras Elena y Nasha trabajaban juntas moliendo raíces medicinales, Aiyana llegó corriendo a la aldea con noticias preocupantes. Habló rápidamente con Cochise, y Elena pudo sentir la tensión que se extendía por la comunidad. Jalona se acercó a Elena con expresión seria. Hombres blancos vienen, muchos hombres, con armas. Elena sintió que su corazón se hundía. Sabía que el ejército estadounidense había estado presionando a las tribus apaches para que se mudaran a reservas más pequeñas y que los conflictos eran frecuentes. Pero también sabía que algunos colonos formaban grupos vigilantes para atacar aldeas apaches sin provocación. ¿Cuándo?, preguntó Elena. Mañana, quizás. Aiyana los vio cerca de las montañas. Elena se sintió abrumada por la culpa. Su presencia había traído este peligro a la gente que la había salvado. Los estaba poniendo en riesgo simplemente por estar allí. Esa noche, Elena no pudo dormir. Escuchó los sonidos de la preparación, hombres verificando sus armas, mujeres empacando provisiones esenciales, niños siendo instruidos sobre qué hacer en caso de emergencia. Era una rutina que evidentemente habían practicado antes. Aiyana vino a visitarla antes del amanecer. Se sentó junto a ella en silencio por un momento y luego habló en su inglés cuidadoso. You worry, no worry, we protect you. No, respondió Elena, luchando por encontrar las palabras. I protect you. This is my fault. Aiyana frunció el ceño, no comprendiendo completamente. Elena trató de explicar con gestos y palabras fragmentarias que tenía miedo de que su presencia hubiera traído problemas a la tribu. Finalmente, Aiyana comprendió. Negó con la cabeza firmemente y tomó las manos de Elena entre las suyas. No your fault. Bad men always come. We always fight. Now we fight for family. You family now. Las palabras golpearon a Elena como una revelación. Familia. Estas personas la consideraban familia, no una carga o una extraña. La aceptación era total y sin condiciones, algo que nunca había experimentado realmente, ni siquiera con Thomas. Mientras el sol se alzaba sobre las montañas, Elena tomó una decisión. Si estos hombres venían a lastimar a su nueva familia, ella no se quedaría escondida. Había aprendido demasiado sobre medicina como para no ser útil, y su conocimiento del español e inglés podría ser valioso para la comunicación. Aiyana, dijo Elena tocando su brazo, I help, I stay and help. Aiyana la miró con respeto y asintió. You brave woman, Elena. Apache woman now. Elena sonrió, sintiendo una fortaleza que no había conocido antes. Había sido expulsada de un hogar, pero había encontrado otro, y esta vez lucharía por protegerlo. El grupo de hombres blancos que se acercaba a la aldea apache no era el ejército regular que Elena había temido, sino algo mucho más peligroso. Una partida de vigilantes liderada por colonos armados, determinados a tomar por la fuerza las tierras que consideraban suyas por derecho. Aiyana regresó de su misión de reconocimiento
con detalles preocupantes. Habló rápidamente con Cochise, mientras Elena observaba desde la distancia, notando la tensión creciente en los movimientos del jefe apache. 20 hombres, tradujo Jalona para Elena. Vienen con papeles del gobierno. Dicen que Apache debe irse. Elena sintió un nudo en el estómago. Conocía el tipo de papeles que estos hombres solían traer. Documentos que otorgaban derechos de asentamiento a colonos, frecuentemente obtenidos mediante sobornos o falsificaciones. Los apaches habían vivido en estas tierras durante generaciones, pero eso significaba poco para los hombres que veían solo oportunidades de lucro. ¿Quién los lidera?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Jalona intercambió miradas con Aiyana antes de responder. Hombre con cabello amarillo. Aiyana dice que lo conoce. El corazón de Elena se detuvo. Cabello amarillo. Thomas tenía cabello rubio y había estado hablando durante meses sobre unirse a una expedición para reclamar tierras apaches. Una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo se llama?, preguntó Elena, aunque las palabras apenas salieron de su garganta. Aiyana habló en apache y luego Jalona tradujo. Tomás Mendoza. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Tomás había venido por ella, pero no para rescatarla o disculparse. Había venido para reclamar territorio apache, posiblemente sin saber que ella estaba allí. La ironía era cruel. El hombre que la había expulsado por hablar con un apache ahora se acercaba a destruir la única familia que ella había encontrado. «Es mi esposo», murmuró Elena, y las palabras cayeron como piedras en el silencio. Cochise se acercó a Elena y en su rostro pudo ver que había comprendido las implicaciones. Habló en inglés lento pero claro. «He come for you?» «No», respondió Elena negando con la cabeza. «He come for your land. He no want me». Cochise asintió gravemente. La situación era ahora más compleja de lo que había sido inicialmente. No solo se trataba de defender su territorio, sino de proteger a una mujer de su propio esposo abusivo. Elena se levantó con determinación, ignorando las protestas de Jalona y Nasha. «Debo hablar con él. Quizás pueda evitar la violencia». «No», dijo Aiyana firmemente. «Bad man, hurt you before, hurt you again». «Pero podría detenerlo», insistió Elena. «Si él me ve aquí, si comprende que los apaches me salvaron». Cochise levantó una mano, pidiendo silencio. Después de un momento de reflexión, habló. «Elena Chus, we protect you if you stay. We protect you if you go, but no send you to bad man». Elena sintió una oleada de gratitud hacia este hombre sabio que le ofrecía opciones en lugar de órdenes. Era más respeto del que Thomas le había mostrado jamás. «Voy a hablar con él», decidió Elena, «pero no sola. Quiero que Aiyana me acompañe». Mientras el grupo de colonos se acercaba a la aldea, Elena se preparó para el encuentro que cambiaría todo. Nasha le había dado hierbas para calmar los nervios y Jalona había trenzado cuentas protectoras en su cabello. Toda la tribu sabía lo que estaba en juego. Elena y Aiyana se dirigieron hacia el límite de la aldea, donde los vigilantes habían establecido una línea de negociación. Elena pudo ver a Thomas desde la distancia, montado en su caballo favorito, con un rifle colgado del hombro y una expresión de determinación que ella conocía bien. Los otros hombres con Thomas eran una mezcla de colonos desesperados y oportunistas. Elena reconoció a algunos de ellos del pueblo. Jake Morrison, el cantinero que siempre estaba en problemas de dinero. Samuel Fletcher, un granjero que había perdido su cosecha el año anterior, y varios otros que veían en el territorio apache una oportunidad fácil de obtener tierras gratuitas. Cuando Thomas vio a Elena acercarse junto a Aiyana, su rostro se transformó por completo. La sorpresa inicial se convirtió rápidamente en ira, y luego en algo más peligroso: humillación pública. «¡Elena!», gritó Thomas espoleando su caballo para acercarse. «¿Qué diablos haces aquí?». Elena se mantuvo firme, sintiendo la presencia tranquilizadora de Aiyana a su lado. «Vivo aquí ahora, Thomas. Estos apaches me salvaron la vida después de que tú me expulsaras». Los otros colonos murmuraron entre ellos, claramente incómodos con esta revelación. Algunos conocían a Elena y sabían que era una mujer decente,
lo que hacía que la situación fuera más complicada de lo que habían esperado. «Vives con estos salvajes». Thomas escupió las palabras como veneno. «Has perdido completamente la decencia». «He encontrado más decencia aquí que en mi propio hogar», respondió Elena con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Ayanna me encontró muriendo en el desierto. Me dio agua, comida, refugio, todo lo que tú me negaste». Thomas desmontó de su caballo y se acercó a Elena con pasos amenazantes. Ayanna se movió instintivamente para protegerla, pero Elena le hizo un gesto para que se mantuviera calma. «Vienes conmigo ahora mismo», ordenó Thomas, extendiendo la mano hacia Elena. «Este no es lugar para una mujer cristiana». «No», respondió Elena simplemente. «Ya no soy tu esposa. Me expulsaste, ¿recuerdas?» La humillación de Thomas era evidente ante sus compañeros. Había venido a reclamar tierras como un hombre poderoso, pero ahora se veía obligado a lidiar con una esposa rebelde que había encontrado refugio con el enemigo. «Miren a esta mujer», gritó Thomas, dirigiéndose a los otros colonos. «Ha estado viviendo como una salvaje, probablemente compartiendo la cama con estos demonios. ¿Es esto lo que queremos que les pase a nuestras mujeres?» Elena sintió que la sangre se le subía a la cara, pero Ayanna tocó su brazo suavemente, recordándole que mantuviera la calma. La sabiduría apache de no reaccionar impulsivamente le sirvió bien en este momento. «He estado viviendo como una mujer respetada», dijo Elena con dignidad, «algo que nunca experimenté contigo». Jake Morrison, el cantinero, se acercó a caballo. «Thomas, tal vez deberíamos reconsiderar esto. Si Elena está aquí por su propia voluntad, se queda conmigo», gritó Thomas y su mano se movió hacia la pistola en su cinturón. «Y estos apaches se van de estas tierras. Tenemos documentos legales». Ayanna habló por primera vez, en inglés cuidadoso. «Show papers». Thomas sacó un rollo de documentos de su alforja y los agitó en el aire. «Aquí tienes, salvaje, órdenes del territorio de Arizona. Estas tierras son ahora para colonos». Elena se acercó y examinó los papeles. Su educación le había enseñado a leer documentos legales y rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal. «Thomas», dijo Elena lentamente, «estos papeles son para territorio que está a 50 millas al norte, no para este valle». Un silencio incómodo se extendió entre los colonos. Thomas arrebató los papeles de las manos de Elena y los examinó frenéticamente. «Mentira», gritó, aunque su voz había perdido convicción. «Estas son las tierras correctas». Samuel Fletcher se acercó y también miró los documentos. «Thomas, Elena tiene razón. Esto no es para este valle». La realización de que habían cabalgado 50 millas para reclamar el territorio equivocado era devastadora para el grupo. Pero Thomas, cegado por la ira y la humillación, no podía aceptar la derrota. «No importa», gritó. «Estos apaches son una amenaza para todos nosotros, y mi esposa regresa conmigo ahora mismo». «No soy tu esposa», repitió Elena con firmeza. «Y no regreso contigo». Thomas desenfundó su pistola y la apuntó hacia Ayanna. «Entonces el salvaje muere». En ese momento, el sonido de cascos llenó el aire. Docenas de guerreros apaches aparecieron desde las rocas y colinas circundantes, montados en sus caballos de guerra, con arcos tensados y lanzas listas. Habían estado observando toda la confrontación, preparados para defender a su pueblo. Los colonos se encontraron súbitamente superados en número 3-1. Cochise se cabalgó hasta el frente del grupo apache, su presencia imponente incluso en silencio. «You no have papers for this land», dijo Cochise en inglés claro. «You go now. Peace». Thomas miró a su alrededor, evaluando la situación. Sus hombres estaban claramente nerviosos y algunos ya estaban moviendo sus manos hacia sus armas, pero la superioridad numérica apache era abrumadora. «Esto no termina aquí», gritó Thomas, pero bajó su pistola. «Volveré con más hombres». «No», dijo Elena dando un paso adelante. «No volverás». Thomas la miró con confusión. «¿Qué quieres decir?» Elena respiró profundamente y tomó la decisión más importante de su vida. «Quiero decir que voy a escribir al gobernador territorial. Voy a contarle sobre tus documentos falsos, sobre cómo organizaste una expedición ilegal, sobre cómo me abandonaste embarazada en el desierto».
«No te creerán», gritó Thomas, pero había pánico en su voz. «¿No?» Elena sonrió fríamente. «Soy una mujer educada, Thomas. Sé escribir mejor que tú. Y tengo testigos». Señaló a los colonos que los acompañaban. «Todos estos hombres han visto cómo me trataste hoy. Algunos de ellos son buenos hombres que solo querían tierras para sus familias». Jake Morrison se aclaró la garganta. «Thomas, tal vez deberíamos irnos. Esto no es lo que acordamos». «¡Cobardes!», gritó Thomas, pero pudo ver que estaba perdiendo el apoyo de sus hombres. Elena se acercó a Samuel Fletcher, el granjero. «Samuel, tienes 3 hijos. ¿Quieres que crezcan pensando que está bien abandonar a las mujeres embarazadas en el desierto?» Samuel bajó la cabeza, claramente avergonzado. «No, señora Mendoza, eso no está bien». Uno por uno, los colonos comenzaron a alejarse de Thomas. Habían venido por tierras, no por una guerra personal entre esposos, y la presencia de los guerreros apaches hacía que la situación fuera demasiado peligrosa para continuar. Thomas se encontró solo, enfrentando a una esposa que ya no temía, rodeado por apaches que lo superaban en número y abandonado por hombres que habían confiado en su liderazgo. «Esto no se queda así», murmuró Thomas, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. «Sí se queda así», respondió Elena, «y si alguna vez regresas, o si envías a otros, me aseguraré de que toda la población de Arizona sepa qué tipo de hombre eres». Thomas montó su caballo lentamente, su rostro rojo de humillación. «¿Prefieres vivir con salvajes que regresar a la civilización?» Elena miró a Aiyana, quien había permanecido a su lado durante toda la confrontación. Miró a Cochise, quien había protegido a una extraña sin pedir nada a cambio. Miró hacia la aldea, donde Jalona y Nasha la esperaban con preocupación. «Prefiero vivir con gente honorable», respondió Elena, «y la he encontrado aquí». Thomas espoleó su caballo y se alejó al galope, seguido por los colonos restantes. Elena lo vio desaparecer en la distancia y sintió como si un capítulo de su vida se cerrara para siempre. Aiyana se acercó a ella y habló en apache. Elena no entendió las palabras, pero el tono era de respeto y bienvenida. «Dice que has mostrado gran valor», tradujo Cochise. «Dice que ahora eres verdaderamente apache». Elena sintió lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Había perdido un hogar, pero había ganado una familia. Había enfrentado a su abusador, pero había encontrado su propia fuerza. «Gracias», murmuró Elena, primero en español, luego en inglés y finalmente en apache. «Ajeje». Los guerreros apaches comenzaron a retirarse. La crisis había pasado. Pero Elena sabía que esto era solo el comienzo. Tenía trabajo que hacer, cartas que escribir y una nueva vida que construir. Mientras caminaba de regreso hacia la aldea, sintió al bebé moverse en su vientre. Su hijo nacería libre, rodeado de amor y protección, en un lugar donde el valor se medía por la bondad y no por el color de la piel. La confrontación había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. 3 meses después de la confrontación con Thomas, Elena dio a luz a su hijo en la Wikiup, que había llegado a considerar su hogar. El parto fue atendido por Nasha y 3 mujeres apache experimentadas en el arte de traer nueva vida al mundo. Sus métodos eran más gentiles y efectivos que cualquier cosa que Elena había experimentado en el mundo de los colonos. El bebé nació al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las aberturas de la Wikiup. Era un niño sano y fuerte, con el cabello oscuro de Elena y ojos que prometían ser igual de penetrantes que los de su madre. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó Jalona, quien había estado sosteniendo la mano de Elena durante todo el parto. Elena miró a su hijo, luego a Aiyana, quien había estado esperando pacientemente afuera durante toda la noche. «Diego», dijo finalmente, «Diego Aiyana Mendoza». El nombre honraba tanto su herencia española como al hombre que había salvado su vida. Aiyana se sintió profundamente conmovido por el gesto, y toda la tribu vio en ello una señal de que Elena había encontrado verdaderamente su lugar entre ellos. Las semanas siguientes al nacimiento de Diego fueron las más pacíficas que Elena había conocido jamás. La vida en la aldea apache tenía un ritmo natural que se adaptaba perfectamente a las necesidades de una nueva madre.
Las mujeres de la tribu se turnaban para ayudar con el bebé, permitiendo que Elena descansara y se recuperara. Diego parecía prosperar en este ambiente. Los niños apache lo trataban como a un hermano menor, y Elena frecuentemente lo encontraba rodeado de pequeños protectores que se aseguraban de que estuviera cómodo y seguro. Una mañana, mientras Elena amamantaba a Diego bajo la sombra de un viejo roble, Aiyana se acercó con una expresión preocupada en su rostro. «Hombres vienen», dijo en inglés. «Diferentes hombres, uniformes azules». Elena sintió que se le encogía el corazón. Los uniformes azules significaban ejército estadounidense, y eso generalmente no traía buenas noticias para los apaches. «¿Cuántos?», preguntó Elena. «10, oficial y soldados. Traen bandera blanca». La bandera blanca era señal de que venían a parlamentar, no a luchar. Pero Elena sabía que las negociaciones con el ejército raramente terminaban bien para los nativos americanos. Cochise convocó a un consejo de ancianos para decidir cómo responder. Elena pidió permiso para asistir, y después de una breve deliberación, se le permitió participar. Su conocimiento del inglés y su comprensión de las costumbres de los blancos podrían ser valiosos. El oficial al mando resultó ser el capitán William Hayes, un hombre de mediana edad con ojos cansados que había visto demasiadas campañas en territorio apache. Había venido con una propuesta del gobierno territorial. Los apaches podían conservar una porción de sus tierras actuales a cambio de ayudar al ejército a mantener la paz en la región. «Es una oferta generosa», dijo Hayes, desplegando un mapa sobre una roca plana. Mantendrían el valle principal y las montañas al este. Elena tradujo para aquellos que no hablaban inglés, pero pudo ver la tensión en los rostros de los apaches. Habían escuchado promesas similares antes, solo para ver cómo las violaban poco después. «¿Y qué garantías tenemos?», preguntó Cochise a través de Elena. «La palabra del gobierno de los Estados Unidos», respondió Hayes. Elena no tradujo la respuesta inmediatamente. Conocía demasiado bien el valor de las promesas gubernamentales a los nativos americanos. «Capitán Hayes», dijo Elena directamente, «usted sabe tan bien como yo que las promesas del gobierno a las tribus no han sido confiables en el pasado». Hayes la miró con interés. «Usted no es apache, señora. ¿Puedo preguntar qué hace aquí?» «Soy Elena Mendoza», respondió Elena con dignidad. «Vivo aquí porque estos apaches me salvaron la vida cuando mi propio esposo me abandonó embarazada en el desierto». La historia causó un revuelo entre los soldados. Algunos parecían escépticos, pero otros mostraron signos de incomodidad con la situación. «¿Thomas Mendoza?», preguntó Hayes. «¿El hombre que organizó la expedición ilegal hace 3 meses?» «El mismo», confirmó Elena. «Supongo que usted tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones». Hayes asintió con expresión sombría. «Tuvimos que enviar una patrulla para dispersar a un grupo de colonos que se habían establecido ilegalmente en territorio apache. Algunos hombres resultaron heridos innecesariamente». «Capitán», dijo Elena viendo una oportunidad, «¿qué pasaría si pudiera garantizar que esta tribu apache ayudara a prevenir futuros conflictos? No solo manteniéndose pacíficos, sino activamente ayudando a mediar disputas». Hayes frunció el ceño. «¿Cómo?». Elena miró a Cochise, quien asintió para que continuara. «Yo podría servir como enlace oficial entre la tribu y el gobierno territorial. Hablo español, inglés y algo de apache. Conozco las costumbres de ambos mundos». «Interesante», murmuró Hayes. «Pero ¿por qué los apaches confiaron en usted?». Aiyana se adelantó y habló en apache. Elena tradujo. «Dice que cuando una persona está perdida y necesita ayuda, el pueblo apache ayuda. No importa el color de su piel, es el camino apache». Hayes consideró esto por un momento. «¿Y usted, señora Mendoza? ¿Por qué elegiría quedarse aquí en lugar de regresar a la civilización?». Elena miró a Diego, quien dormía pacíficamente en sus brazos. Luego miró a Jalona, quien había sido como una hermana para ella. Finalmente, miró a Aiyana, quien había arriesgado su vida para salvarla de una extraña. «Porque aquí encontré verdadera civilización», respondió Elena. «Honor, compasión, comunidad, cosas que no encontré en mi vida anterior».
Hayes habló en privado con sus hombres durante varios minutos. Cuando regresó, tenía una expresión más esperanzada. «Haré una propuesta alternativa», dijo Hayes. «El gobierno territorial está dispuesto a reconocer oficialmente a esta tribu como mediadores de paz. Mantendrían sus tierras actuales y la señora Mendoza sería nombrada como agente de enlace oficial con un salario del gobierno». Elena tradujo rápidamente la propuesta. Los ancianos apaches deliberaron intensamente. Era una oferta sin precedentes: reconocimiento oficial, protección legal para sus tierras y un papel activo en la prevención de conflictos futuros. Cochise se levantó lentamente. «Aceptamos», dijo en inglés, «pero con condiciones». «¿Cuáles?», preguntó Hayes. «Elena Mendoza es ahora apache. Su hijo es apache. Si gobierno rompe promesa, ella viene con nosotros. Siempre familia». Hayes asintió solemnemente. «Entendido». Los documentos fueron firmados esa misma tarde. Elena se convirtió oficialmente en la primera mujer agente de enlace en el territorio de Arizona, con la responsabilidad de prevenir conflictos entre colonos y apaches. 6 meses después, Elena estaba sentada en su wickiup, escribiendo un informe para el gobernador territorial. Diego gateaba por el suelo, jugando con un juguete tallado que Aiyana había hecho para él. Jalona preparaba la cena mientras cantaba una canción apache que Diego parecía adorar. La vida había encontrado un equilibrio perfecto. Elena había mediado con éxito en 3 disputas territoriales, previniendo lo que podrían haber sido conflictos sangrientos. Su reputación como mediadora justa se había extendido por todo el territorio. Un día, mientras Elena trabajaba en su correspondencia oficial, escuchó el sonido de un caballo acercándose. Miró hacia afuera y vio a un jinete solitario, Thomas. Pero el hombre que desmontó del caballo era muy diferente al Thomas que había conocido. Estaba más delgado, con la ropa desarreglada y una expresión de derrota en su rostro. «Elena», dijo Thomas quitándose el sombrero, «¿puedo hablar contigo?». Elena se levantó lentamente, instintivamente protegiendo a Diego. Aiyana apareció a su lado, sin decir nada pero claramente preparado para defender a su familia adoptiva. «¿Qué quieres, Thomas?», preguntó Elena. «Vine a disculparme», dijo Thomas, y las palabras parecían costarle un gran esfuerzo. «Y a conocer a mi hijo». Elena miró a Diego, quien estaba observando curioso a este extraño. «¿Por qué ahora?». «Porque perdí todo», admitió Thomas. «Mi tierra, mi reputación, mis amigos». Cuando la gente se enteró de cómo te traté, se detuvo, incapaz de continuar. «¿Y?», preguntó Elena sin mostrar compasión. «Y me di cuenta de que lo único real que tenía era mi familia. Y la destruí con mis propias manos». Elena consideró sus palabras cuidadosamente. «Thomas, no puedes deshacer lo que hiciste. Me abandonaste embarazada en el desierto. Si Aiyana no me hubiera encontrado, tanto Diego como yo habríamos muerto». «Lo sé», murmuró Thomas, «y tendré que vivir con eso el resto de mi vida». «Puedes conocer a Diego», decidió Elena después de una larga pausa. «Pero como visitante. Esta es mi familia ahora». Señaló a los apaches que habían comenzado a reunirse, curiosos por la presencia del extraño. Thomas asintió, comprendiendo que no tenía derecho a exigir nada. Se acercó lentamente a Diego, quien lo miró con ojos grandes y curiosos. «Hola, hijo», susurró Thomas, y Elena pudo ver lágrimas en sus ojos. Diego, siendo un bebé, no tenía miedo y extendió sus pequeñas manos hacia Thomas. Por unos momentos, padre e hijo se miraron, y Elena sintió una punzada de tristeza por lo que podría haber sido. «Es hermoso», dijo Thomas finalmente. «Se parece a ti». «Es apache», respondió Elena firmemente, «y será criado con valores apache». Thomas asintió. «Entiendo. ¿Puedo visitarlo de vez en cuando?». Elena miró a Aiyana, quien había estado observando silenciosamente. Él asintió ligeramente, señalando que respetaría su decisión. «Puedes visitarlo», acordó Elena, «pero solo si respetas nuestras costumbres y nunca intentas llevártelo». «Acepto», dijo Thomas inmediatamente. En los meses siguientes, Thomas visitó regularmente. Nunca intentó reconstruir su matrimonio con Elena,
comprendiendo que ese puente había sido quemado para siempre. Pero se esforzó por ser un padre presente para Diego, aprendiendo incluso algunas palabras en apache. Elena encontró que podía perdonar, aunque no olvidar. El perdón no era para Thomas, sino para ella misma, para liberarse del peso del resentimiento. Un año después, Elena estaba de pie en una colina que daba vista a la aldea apache, observando cómo Diego jugaba con los otros niños. Tenía 18 meses ahora y corría con la energía incansable de un niño feliz y seguro. Aiyana se acercó a ella, como hacía frecuentemente durante estos momentos de contemplación. ¿Feliz?, preguntó en inglés. Elena sonrió. Sí, muy feliz. ¿Extrañas vida anterior? Elena consideró la pregunta. Extraño algunas cosas, pero no cambiaría nada. Aquí encontré quién realmente soy. Aiyana asintió con comprensión. Apache Way, encontrar familia donde corazón encuentra hogar. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo en tonos dorados y rojos, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Había comenzado como una mujer desesperada, abandonada en el desierto, y se había convertido en una puente entre dos mundos, una madre feliz y una miembro respetada de la comunidad apache. Su hijo crecería conociendo ambas culturas, hablando múltiples idiomas, y comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en la tierra que poseías, sino en las personas que te rodeaban. Elena había sido expulsada por su esposo, pero había encontrado una familia que la valoraba por quien era, no por lo que podía proporcionarles. Había perdido un hogar, pero había ganado una verdadera comunidad. El simple acto de Aiyana de ofrecer agua a una extraña desesperada había cambiado no solo la vida de Elena, sino las vidas de todos los que la rodeaban. Había creado ondas de compasión que se extendían mucho más allá de la aldea apache, influyendo en las políticas territoriales y estableciendo un precedente para la coexistencia pacífica. Mientras Elena observaba a Diego correr hacia ella con los brazos extendidos, sonrió sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo. No era el lugar que había esperado, pero era exactamente donde necesitaba estar. La historia que había comenzado con abandono y desesperación había terminado con amor, aceptación y una nueva esperanza para el futuro. Elena había aprendido que la verdadera civilización no se medía por edificios o tecnología, sino por la capacidad de mostrar compasión a los más vulnerables. Y en el corazón del desierto de Arizona, rodeada por las montañas que ahora consideraba su hogar, Elena Mendoza había encontrado finalmente la paz que había estado buscando toda su vida.